El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y él piensa que porque se porta bien delante del Padre, antes el Padre tiene que agradecerle. Así era la mentalidad de Israel. ¿Qué es la justicia que Dios pide? Dios ha puesto que su justicia descanse sobre la persona de Jesús de Nazaret. Miremos este parafraseo de Romanos 3, del 22 al 26. Now, de la Reina Valera. Miremoslo a ver si está. Romanos 3:22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y yo tuve que mezclar unos pasajes para darte a entender lo que dice la Biblia. Se lo voy a leer porque no lo pasamos, pero no hay problema. Dice Romanos 3:22 al 26, parafraseado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Vuelvo al 22. Para que todos los que creen en Él, vuelvo al 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, vuelvo al 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mira que para ser justificados, muchas personas creen que tú tienes que llevar un tiempo en la iglesia, que tienes que tener ciertas horas de ayuno, ciertas horas de oración, y aún así no alcanzamos a ser justificados. Este es un gran error, porque la justicia de Dios es que Él toma tu pecado, lo ofrece como ofrenda, siendo Él el Cordero y a la vez el sacerdote y a la vez el que ocupa tu lugar para perdonarte. Así que tú no necesitas cada nada ir y decir: Señor, perdóname, Padre Celestial. Porque tú crees que te va mal, porque tú crees que los negocios no prosperan, porque tú crees que en tu vida no has logrado hacer las cosas, porque tú crees que algo y te basas en eso. No, es que Dios no me ha perdonado. Mentira del diablo. Dios te ha perdonado. Lo que ha quedado en tu mente son las secuelas de el creer que estás en pecado. Y eso se destruye a medida de que avanzas en la vida cristiana, cuando empiezas a tener horas de ayuno, horas de oración, horas de lectura bíblica y de reflexión. Mira lo que dice Romanos 1:23. Perdón, Primera de Corintios 1:23. Dice la Biblia: pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz para la mayoría de los judíos. Aquí viene la piedra. Esto es un insulto, la piedra. Y para los que no son judíos es una tontería, una roca. Aquí está la Biblia hablándonos de lo que para el judío principalmente, como para el gentil impío, la persona de Jesús significaba. Una locura. Muchos que ven y escuchan dicen: ese man es loco. Uy, es que ese man, tanta vaina que tiene en esa cabeza, no se cansará de decir mentiras. La cruz es una locura para ti. Y se está cumpliendo Romanos 9:33. Es tropiezo. Estás cayendo porque tú no estás creyendo.
no estás recibiendo el mensaje. Ahora sí, desarrollemos este tema. Esa era la introducción. En Romanos capítulo 9, versículo 33, el apóstol cita lo descrito por el profeta Isaías en Isaías 8:14. Describe al Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, como piedra de tropiezo. Acabé de leerte 1 Corintios 1:23. Mira lo que dice Isaías 8:14. ¿Ya lo tenemos? Entonces, Él será por santuario, dice Isaías. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Mira que roca o la roca de caída viene diciendo Petran Sadalout, o sea, una roca de tropiezo. Mira lo que dice Isaías 28:16. Vamos a empezar a leer harta Biblia. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. He puesto por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El mismo Espíritu que guió lo escritural a Isaías, lo hace recordar al apóstol, pero también lo hace escritural a Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Se está refiriendo a Cristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mira lo que dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Recordemos que el estar destinados no es un estado en el cual la persona ha sido declarada por Dios, sino más bien al proceder de la persona que le hace ser y estar declarada por su desobediencia. Porque la actitud para con Dios, y máxime el judío, que pretendía alcanzar la justicia de Dios por medio de su esfuerzo, no hallaba cabida en las palabras del apóstol, ni en las palabras de los apóstoles. De otra manera, los judíos creían obedecer la ley, y para ellos esto era más que suficiente, sin ni siquiera interpretarla, entenderla. En otras palabras, un judío en su inmoralidad quería entender lo moral que es Dios. Y ahí hay un gran error. Ahora, la piedra. Me puse a estudiar cuáles eran las características de una piedra. Según mi amigo buscador, así como hace esa propaganda, piedra es una sustancia dura y compacta. Es elevada su consistencia. No es terrosa, ni tiene aspecto metálico, ya que se extrae de una cantera, por lo cual su material se conserva con el tiempo sin perder sus principales características. Por eso, el Antiguo Testamento hace alusión a la piedra y a la roca en representación o en figura a Jesucristo. Isaías 8:13. Leámoslo y vamos a leer hasta el versículo 16. Naomi.
Isaías 8:13. Ahora Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Versículo número 14. Entonces, él será por santuario. ¿Quién? Cristo, el Mesías, la persona de Jesús de Nazaret. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 15. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Versículo número 16, now. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Describe al Mesías como una piedra de ofensa y una roca de tropiezo a las casas de Israel. Ahora mira lo que dice Isaías 28:16. El Antiguo Testamento hablando de la piedra de tropiezo, hablando de la descripción de lo que es Cristo, el Mesías. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí describe al Mesías como una piedra preciosa, angular, como un fundamento estable, duradero, que lo va a poner en Sión, o sea, en Jerusalén. Mira lo que dice Daniel 2:34. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Una qué? Una piedra. No con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Está mostrando a Cristo el Mesías como una piedra misteriosa. Mira lo que dice el Salmo 118:21. Y vamos a leerlo hasta el Salmo 118:23. Empecemos con el 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Versículo 23. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí describe al Mesías como la piedra que han desechado los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los religiosos del tiempo del Mesías, cuando estuvo entre nosotros. Y él llegó a ser la piedra del ángulo. En otras palabras, la justicia de Dios. El Nuevo Testamento, y precisamente los evangelios, se describe a Jesucristo, al Mesías, a la persona de Jesús de Nazaret, y él mismo se identificó como la piedra. Mira lo que dice Mateo 21:40, y vamos a leerlo hasta el versículo número 45. Leámoslo. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Está hablando de Israel. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron, o sea, sus discípulos, los que estaban ahí, a los malos destruirá sin misericordia y arrebatará su viña y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, usa lo mismo que el apóstol, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y mira lo increíble del versículo 45. ¿Ya está? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los religiosos sabían que Cristo era la piedra descrita por el Antiguo Testamento, descrita por Isaías, descrita por el rey David, descrita por el mismo Daniel, y que ellos sabían que eran labradores malvados. Ya estaban destinados a la perdición por su actitud, porque ellos no cambiaron. Y la Biblia dice que ellos, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que se hablaba de ellos. Ahora, mira lo que el Señor hizo en Mateo 21:42, que es lo mismo que dice el Salmo 118:22. Leámoslo, Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, o sea, en este tiempo, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, Salmo 118:22. El rey David dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, recordemos, en el Nuevo Testamento te estoy hablando de la piedra que hace tropezar, la roca que va a destrozar. Recordemos cuando el mismo Señor Jesús le pregunta a sus discípulos quién era. Leámoslo, Mateo 16, del versículo 13 al versículo número 20. Leámoslo, que dice así la Escritura. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, o sea, se reencarnó. Otros Elías, ya había venido, según ellos. Y otros Jeremías. Y otros decían, alguno de los profetas. Y mira el versículo 15, es la base de la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropiezo? Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Piedra, roca, que hizo caer y tropezar a los judíos. ¿Por qué? Porque el que no reconoce que Cristo es el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo del Dios viviente, se pierde. ¿Y qué dijo Mateo 16, 17? Entonces le respondió Jesús y les dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Versículo 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo número 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En otras palabras, la roca, la piedra que hace tropezar. ¿Y por qué se le dijo a Pedro que sobre esa afirmación se haría la iglesia? Porque Cristo es nuestro fundamento. Cristo es la roca y ya lo vas a entender. La iglesia está fundamentada no sobre Pedro, sino sobre su declaración en la cual se reconoce que la persona de Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, porque solo en Él hay salvación. Por otro lado, el apóstol Pedro declara que la roca que andaba con la nación de Israel cuando salieron de Egipto, la cual golpeó Moisés y debía hablarle, pero no lo hizo, sino lo golpeó, era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Y dice la Biblia, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Oh, qué glorioso! Tú no te pongas más a pensar en tu problema. Afirma tus pies sobre esa roca que hará tropezar a otros, pero si tú te paras y estás firme en ella, no vas a caer, no vas a ser avergonzado. Esta leve tribulación, si te paras y crees firmemente, pasará un día, 2, 1 año, 20 años, pero si sigues firme, obtendrás la victoria. Para la iglesia, para la iglesia, Cristo es la piedra angular que da la unidad a todo el edificio. La piedra que desecharon los edificadores, el sistema religioso de la época, porque no se ajustaba. Muchos hoy en día hay unos, hasta uno no se les ajusta mejor, porque no uno forma parte de su pecado. No, es que la gente no logra entender que es la gracia de Dios, pero no para seguir en el pecado, sino la gracia de Dios te permite avanzar y desatarte y liberarte del pecado. Mira lo que dice Hechos 4:11. Hechos 4:11. Este Jesús es, dice Hechos 4:11. Este Jesús, la piedra que ustedes, los constructores, pensaron que no era importante, pero se convirtió en la piedra principal. Mire lo que los apóstoles les decían: judíos, ustedes que no creen en la persona de Jesús, que ustedes que estaban edificando, dijeron, no, ese no sirve. Como muchos quizás me ven y dirán, pero ese ¿cómo puede hablar? Déjeme decirle que me he parado en Cristo, lo que me permite estar firme, porque este Jesús se convirtió en la piedra principal. Mira lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice la Biblia, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. ¿En cuál edificio? En la iglesia. Nosotros construimos
edificamos sobre la piedra o sobre el fundamento de que la persona de Jesús es el Hijo del Dios viviente. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:4 y vamos a leerlo hasta el versículo número 8 now. Primera de Pedro 2:4. ¿No está? Ay, Dios. Bueno, miremos a ver qué dice la Biblia. Les voy a leer porque no están. Primera de Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora mire lo que dice la Biblia de usted y de mí y lo que Dios quería decir de Pedro. Pedro lo entendió. Ahora Pedro lo dice. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No somos nosotros. Cuando tú te sanas, no soy yo. No es el pastor X, no es el pastor tal. Ay, es que tiene un poder. No, es Cristo operando, es Cristo obrando. Versículo 6 de Primera de Pedro 2:6. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Por ello Cristo es como la piedra que está en el camino hacia la vida eterna. Si tu corazón responde al amor de Jesús y tú le recibes como tu Salvador, pero si le rechazas, tú eres condenado porque has tropezado sobre la piedra que es Cristo. ¿Cuál es tu actitud? El apóstol Pablo se refería al Mesías y lo llama roca de tropiezo. No porque él fue diseñado y enviado para hacer caer a la gente, no. Porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú te afirmes, que tú vayas por el camino, veas el mensaje de salvación. Alguien te habla de que Cristo te ama, de que Cristo perdona tu pecado. No importa lo que tú hayas hecho, Él te perdona y te quiere salvar, te quiere renovar, te quiere hacer su hijo. Y una vez tú seas su hijo, Él te quiere oír, te quiere prosperar, te quiere sanar. Quiere darte paz, quiere darte tranquilidad. Pero si tú lo desechas, tropiezas y caes, porque tu camino no puedes avanzar, te vas a detener. La aplicación del término roca al Mesías se deriva de la costumbre de la construcción, ya que en los tiempos antiguos se hacía todo el edificio y se dejaba un espacio así para que la piedra que sostenía toda la edificación cayera y una vez cayera afirmara toda la construcción. No es por mérito humano, sino es por la justicia del Salvador que la iglesia es levantada y sale adelante. Ha puesto en Sión, en la iglesia, una piedra principal.
La piedra que han rechazado los constructores se ha convertido en la piedra principal. Jesucristo es la piedra principal. Esta roca fue diseñada como una piedra de la que sostiene la iglesia. Por eso, tú no te dejes llenar de fábulas, de historietas. No, doctrina, la doctrina te edifica, la doctrina te levanta, la doctrina te hace evitar cometer tanto error. Pero es que la gente no lo quiere oír, la gente oye la doctrina y empiezan a decir, ¡ay, qué teólogo tan admirable! ¿Cuál teólogo? Todavía falta pelo pa'l moño. Te estoy hablando de doctrina, de lo fundamental. Te estoy leyendo la escritura y te estoy diciendo que los judíos que tenían el conocimiento de la ley, de lo escritural, veían y no querían entender. Entendían y no querían aceptar. Y no querían aceptar porque se les dañaba su negocio. Por eso Dios es la piedra que destroza. Y más adelante, en otros capítulos, el apóstol empieza a decirle a los judíos, ustedes rechazaron al Mesías. Ustedes rechazaron la felicidad y han entrado en una vergüenza. ¿Por qué? Porque su fracaso no les permitió ver el cumplimiento en sus propios ojos de lo que era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú que me oyes, tú no necesitas hacer algo para que Dios te perdone. Vuelvo y te lo repito, no sé por qué Dios me ha puesto a decir esto. Tú no necesitas, tú necesitas creer, reconocer y empezar a mirar en la Biblia que tienes que cambiar. Entonces ya comienzas tú a leer los evangelios y conoces quién es Jesús, lo poderoso que era, todo lo que se cumplió, todos los profetas lo cumplió. Desde que nació, el mismo profeta dijo, mis ojos han visto al Salvador, ya puedo descansar en paz. Y empieza a cumplirse, empieza a hacer los milagros que solo Dios podía hacer. Los fariseos, los principales reconocían, decían, este hombre habla con una autoridad. Alguien hoy me dijo, es que usted tiene una autoridad. Yo le dije, no, yo no tengo nada. El que mora en mí es el que da la autoridad. Yo soy un solo vástago. Tú créele a Dios, afírmate en Él y no tengas temor, porque el que no cree en Cristo es condenado. El que no cree en Cristo cae. El que no cree en Cristo se hundirá en su vergüenza eterna y su desprecio. Eso dice Daniel 12:2. Ellos no tenían confianza. Ellos querían satisfacer sus deseos. Y ese es el gran error. Cuando tú a través de la fe quieres obtener cosas que no puedes obtener, porque lo espiritual prima sobre lo material. Espero que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Espero que Dios te haya hablado. Espero que Dios te haya confortado. La palabra confronta, pero a la vez alienta. Hay esperanza en la persona de Jesús de Nazaret. Hay esperanza. Hay salvación, hay sanidad, hay libertad de crisis económicas, hay libertad de tu forma de sentir desesperada, en Él hay paz. Déjalo entrar a tu corazón. Dile, Señor, he andado ciego. Tú has pasado por mi frente muchas veces, pero yo no te conocía. Ahora te quiero conocer. Quiero que vengas a mi vida. Perdones mi pecado. ¿Mi pecado cuál es? ¿Cuál es el pecado principal? Creernos en nuestra propia razón que lo que creemos está bien y está mal, y no nos dejamos guiar por la palabra. No nos dejamos guiar por la palabra
que es la que cambia nuestra inmoralidad en moral, que viste nuestra desnudez. Por eso Dios dice, vístete con las ropas que yo te doy. Es tiempo de recibir al Señor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.